Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mayra. Mucho gusto.
Buenas noches. Mucho gusto. Vamos a dar inicio. ¿Sí me escuchan? Licenciado. Buenas noches. Bueno, vamos. Buenas noches. Gracias ahí, Marco. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Voy a ceder un poquito de espacio al licenciado Emanuel para que nos pueda brindar una información. No sé si esperamos un poquito más o tú me dirás. Si no, te cedo yo ahí la palabra para que puedas tú proporcionar la información, el mensaje. Hola, Alex, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo creo que faltan todavía, Alex, si quiere, tal vez a media clase, cuando estén todos, para que no estemos ¿Me repitiendo interrumpes después. tú? Si quiere, sí, porque lo que ocurre es que me faltan 5 en el listado y estos 5 pues se quedarían sin su nota final, ¿verdad, Alex? Bueno, muy bien. Entonces, lo que quiero es ver si no se me traslapó a mí o si realmente son 5 personas que no han enviado su boleta, ¿verdad? Por favor. Muy bien, entonces si te parece, a las 7:30 me dices tú y hacemos el espacio ahí para que tú puedas intervenir. Magnífico, Lick, a la orden. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, ya vamos avanzando. Hemos visto la importancia del negocio jurídico, el recorrido de este tema en relación a los elementos, a cómo se basa y qué es lo que trata el libro número 5 cuando hablamos de los negocios jurídicos. Al principio de la presentación, pues ustedes encontrarán ciertos esquemas que, como les he estado mencionando, pues son muy funcionales. Espérenme ustedes, que hay compañeritos que están ingresando y me sacan de la presentación. Ya vamos 43, muy bien. Entonces, como les decía, ciertos esquemas, espérenme. Disculpen. De los temas que hemos estado abordando y pues el porqué de estos esquemas que son muy funcionales al momento de ya haber estudiado, analizado cierto contenido, pues hacer nuestro repaso o retroalimentación a través de los esquemas ya en globo, dirían ustedes. Entonces, vemos aquí, recapitulando, ya ustedes hoy por hoy manejan la definición de negocio jurídico, los elementos del negocio jurídico, elementos esenciales, son 3: capacidad, consentimiento, objeto lícito, elementos naturales del negocio jurídico. Ya manejamos lo que es el saneamiento. Ya manejamos también lo que es los elementos accidentales, que era el tema que estábamos abordando el día de ayer en relación al plazo y lo que vamos a finalizar el día de hoy. Si se dan cuenta, otro esquema que yo establecí son los vicios que pueden manifestarse en lo que es el negocio jurídico. Y pues entre estos tenemos el error, el dolo, la violencia, la simulación. Tratamos de abordar cada uno de ellos, estableciendo cuál es el plazo, cuál es el trámite para llevar a cabo cada uno de estos, que es parte del contenido de las obligaciones establecidas en el Código Civil. Pues asimismo también, adelantándome porque por cuestión de tiempo, vemos formas de incumplir nuestras obligaciones. Y hablábamos al inicio que la forma normal de cumplir una obligación es a través de él. ¿Qué decíamos? ¿Cuál es la forma normal de cumplir con una obligación? El pago. El pago, ¿verdad? Entonces tenemos las formas de cumplir las obligaciones: el pago por consignación y el pago por cesión de bienes. ¿Cuál es el fundamento legal del pago? ¿Dónde tenemos el fundamento legal? Alguien que tenga a la mano su Código Civil. Habíamos hablado que el pago lo establecemos ¿en dónde? 1380, verifiquen. No tengo el código ahorita a la mano.
lo tenemos ahí o no? ¿Alguien que pueda verificar? Disculpen la molestia. En 1380. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Capítulo 6, cumplimiento de las obligaciones, párrafo 1, el pago, artículo 1380. Ajá. Y dijimos que ahí íbamos a tener, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, 3. Pago por consignación y la cesión de bienes. Habíamos establecido que el pago es el artículo 1380. Ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos abordado. No sé si habíamos marcado el artículo 1384. Verifiquen, por favor. ¿Alguien que me pueda apoyar ahí si ya marcamos el artículo 1384? Bueno, licenciado. entonces, por favor, colóquenle ahí, porque también yo lo puedo preguntar en la evaluación, que en el 1384, lo que es el pago directo. Ahí encontramos el fundamento legal del pago directo. Marquen con resaltador amarillo donde establece el pago debe hacerse con otro color de resaltador al acreedor, a quien tenga su mandato o representación legal. Ese es el pago directo. Nos vamos al artículo 1385. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? ¿1385? Artículo 1385. No es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz. Sin embargo, si lo pagado se invirtió en su beneficio personal o en la conservación de su patrimonio, se extingue la obligación de la parte invertida en esos fines. Muchas gracias, muy bien. Entonces, colóquenle ahí pago a menores de edad en fundamento legal, en el epígrafe, perdón. Pago a menores de edad. Nos trasladamos al artículo 1394. Artículo 1394 y le vamos a poner de epígrafe. Si no lo han puesto, si ya lo pusimos, me dicen. Y si no lo han puesto, pues lo colocamos. Ahí en ese fundamento legal encontramos las modalidades de pago. Ya queda claro entonces que el pago, en su momento cuando lo estuvimos estudiando, que el pago es el cumplimiento o la satisfacción idónea de una prestación debida. Y habíamos hablado de los efectos o las consecuencias, ¿verdad?, de realizar el pago, que extingue una obligación, ¿verdad? El hecho de realizar el pago en el momento establecido legalmente, pues va a provocar como efecto que se extinga una obligación. Asimismo, tenemos en el artículo 1394 modalidades del pago. Las modalidades del pago pueden ser 3, según las establecidas en el artículo 1394, colocan de epígrafe, repito, modalidades del pago son 3, lo marcan como epígrafe. ¿Y alguien que le dé lectura al artículo 1394? Buenas noches, licenciada. 1394, el pago hecho por medio de cheque queda sujeto a la condición de que éste se haga efectivo a su presentación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, donde van a subrayar con resaltador amarillo, perdón, el pago hecho con otro color de resaltador por medio de cheque y encierran ahí un circulito y le ponen número 1 y le pueden también agregar, yo sé que ya dice ahí cheque, pero pueden hacer el título a la par, cheque en grande y marcarlo naranja, le ponen número 1, queda sujeto a la condición de que este se haga efectivo a su presentación. Esa es la primera modalidad del pago en cheque. Nos vamos al 1395, por favor. Alguien que le dé lectura al 1395. Buenas noches, licenciada. El pago en moneda nacional lo hará el deudor entregando igual cantidad numérica con arreglo al valor nominal
que tenga la moneda a la fecha en que se le requiera de pago, siempre que sea exigible la obligación. Muchas gracias. Le colocamos ahí entonces en epígrafe en grande, número 2, efectivo. ¿Cuáles son las modalidades de pago según el Código Civil? Partiendo del artículo 1394, número 1, ¿qué modalidad se puede pagar? Cheque. Y nos dice cómo va a funcionar en cuanto utilicemos esta modalidad. Modalidad número 2, establecida en el 1395, que puede darse en efectivo, donde dice el pago en moneda nacional en sí, ahí en moneda nacional, y lo demás lo marcan amarillo. Aquí estaríamos sujetos a una ley conexa, dirían ustedes, en relación a cuando estamos hablando de la moneda nacional. Anoten ahí que nos vamos a basar cuando hablamos de la moneda extranjera, porque hace referencia a la moneda nacional, pero también puede darse que alguien maneje lo que es la moneda extranjera y nos vamos a regir por lo que establece la ley de libre negociación de divisas. Así se denomina esta ley. Hagan la anotación ahí, por favor. Moneda extranjera en la ley de libre negociación de divisas. Bueno, nos vamos al artículo 1397. Alguien que le dé lectura, por favor, al artículo 1397. (1397). Aquí encontramos la tercera modalidad de pago establecida en el Código Civil. ¿Puedo leerlo nuevamente, licenciado? Sí, por favor. Artículo 1397. Si el pago tuviere que hacerse en especie y hubiera imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad, el deudor satisfará el valor de la cosa, el valor que la cosa tenga en el tiempo y lugar señalados para el pago, salvo que se haya fijado precio al celebrarse el contrato. Muchas gracias. Entonces, por favor, ahí marquen ese fundamento legal y le ponen y le colocan de epígrafe número 3, pago en especie. Entonces, en relación al pago, ¿cuántas modalidades establece el Código Civil para poder realizar el pago? 3. ¿Cuál sería el número 1? Cheque. Número 2, efectivo. Estamos hablando de la moneda nacional. Si fuera moneda extranjera, ¿qué ley nos refiere? La ley de libre negociación de divisas, licenciado. Muy bien. Y número 3, estamos ante el pago en especie, establecido en el artículo 1397. Estamos retomando ciertos fundamentos legales que no abordamos cuando estudiamos lo que era el pago, que nos quedó claro que el pago es esa forma especial en la cual se da cuando el deudor cumple con su obligación como tal, una forma normal de cumplir la obligación a través de la cual pues se busca extinguir lo que es una obligación. Y en su momento habíamos hablado de otras formas de el pago. En este caso sería cuando se incumple con la obligación como tal. Estábamos ante el pago por consignación y el pago por cesión de bienes. Habíamos marcado el fundamento legal del pago por consignación. Pregunto. Busquen el fundamento legal del pago por consignación. Solo verifiquemos, porque al final a ustedes les sirve tener marcados los fundamentos legales. Por favor. Verifiquen el artículo 1408, por favor. No, licenciada. ¿No lo tienen marcado el 1408? No, licenciada. Bueno, entonces coloquen de epígrafe ahí encontramos lo que es el pago por consignación. Ese es el fundamento legal. Pongan el epígrafe, a pesar de que ya el párrafo nos establece pago por consignación, recuérdense, coloquen pago por consignación número 2, que es una forma de cumplir con
con la obligación. ¿Alguien recuerda qué es el pago por consignación? No sé si habíamos, bueno, si no tienen marcado el fundamento legal, creo que no anotamos alguna ahí. Cuando hablamos del pago por consignación, pues nos referimos a esa forma anormal, porque ¿cuál es la forma normal de cumplir con una obligación? Inicialmente es a través del pago, y el pago quedó claro que es la forma normal, idónea, de cumplir con una prestación debida, ¿verdad? Que al final de cuentas su fin, su objeto es extinguir una obligación. Cuando hablamos del pago por consignación, decimos que es una forma pues anormal de cumplir con esta, cuando el acreedor, aquí se presentan ciertos presupuestos. Aquí el pago de consignación se da ¿por qué? Porque el acreedor no quiere, no puede o no se encuentra en el lugar del pago. Entonces lo debe depositar. En este caso puede darse una opción en la tesorería del organismo judicial, podría darse esa situación para cumplir con una obligación. Les pregunto, ¿cuál es el fundamento legal del lugar que establece el Código Civil, un fundamento específico que nos refiera el lugar de pago? El lugar del pago. Vayan al 1398, por favor. Al artículo 1398. ¿Alguien que le dé lectura? 1398. El pago se hará en el lugar designado en el contrato. Si no se designó y se trata de cosa cierta y determinada, se hará el pago en el lugar en que la cosa existía al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor al tiempo de exigirse la obligación. Muchas gracias, muy amable. Entonces, colóquenle en el 1398. Vayan poniendo los epígrafes. En el examen, de nuevo, voy a colocar, por eso les estoy diciendo, vayan los epígrafes, porque en el examen yo les voy a colocar una serie también, donde ustedes van a tener que colocar los fundamentos legales de las instituciones. Yo le voy a poner, por ejemplo, el epígrafe, lugar de pago. ¿Qué artículo van a colocar ustedes? 1398. Si yo le pongo el modalidad de pago, el pago en cheque, ¿qué fundamento legal van a poner ustedes? 1394. Si yo coloco el pago en efectivo, ¿cuánto van a colocar ustedes? 1395. Si yo le pongo, ahora vamos al 1398, colóquenle de epígrafe lugar de pago. Van a marcar, por favor, el pago se hará en el lugar designado en el contrato, con otro color de resaltador. Si no se designó con otro color de resaltador, regresan con el amarillo y se trata de cosa cierta y determinada, se hará el pago con otro color de resaltador en el lugar en que la cosa existía al tiempo de contraerse la obligación. Regresan con el amarillo. En caso de cualquier otro, en cualquier otro caso amarillo, el pago debe hacerse en el domicilio del DOR al tiempo de exigirse la obligación. Ahí tenemos el lugar de pago. Regresamos al pago por consignación. Entonces yo les decía que la forma normal de cumplir con una obligación inicialmente es el pago. Pero si no se puede, existen estas instituciones legales que tenemos el pago por consignación. ¿En qué consiste el pago por consignación? Es una forma que anormal de cumplir con una obligación. Y aquí se da la característica que el acreedor, tres presupuestos, no quiere, no puede o no se encuentra en el lugar del pago, entonces, ¿qué procede? El pago se va en el lugar del pago, lo que debe, entonces se va a poder realizar un depósito, por ejemplo, en la tesorería del organismo judicial, y aquí pues una vía a utilizar cuando se hace esta modalidad en cuanto a la forma de cumplir con una obligación es a través de la vía de los incidentes. Entonces, por favor, no sé si quieren que les diga la definición o ustedes ya la entendieron cuando estamos hablando del pago por consignación. 3 presupuestos. No, el acreedor no quiere, no puede, se encuentra en el lugar del pago.
Entonces aquí estamos hablando de una forma anormal de cumplir con una obligación. Yo les puedo colocar en el examen consiste en una forma anormal de cumplir con una obligación en la cual se dan los siguientes presupuestos. El acreedor no puede, no quiere o no se encuentra en el lugar de pago. Respuesta, pago por consignación o pago por cesión de bienes. ¿Qué van a marcar ustedes? Pago por consignación. Muy bien. Aquí, ¿qué vía es la que se utiliza? La vía de los incidentes. Yo sé que ustedes no han recibido derecho procesal, pero pues no está de más ir anotando ahí cuando estamos hablando de los trámites a seguir o los procesos que se pueden utilizar. El artículo, nos vamos por favor al... ¿Dónde encontramos el pago por cesión de bienes? ¿Dónde la tenemos? Pago por 1416. 1416. Igual. Cuando hablamos del pago por cesión de bienes, igual, ¿cuál sería? ¿Ya colocaron el epígrafe, pregunto? Verifiquen el 1416. Es igual que el de consignación, ¿verdad? Ajá, ¿ya lo habían puesto epígrafe o no? Si No, no, póngale número 3 en la parte superior, por favor. Y colóquenle ahí en grande, pago por cesión de bienes. Y le pueden hacer una anotación ahí abajito del título o del epígrafe naranja. Pueden colocarle forma anormal, porque la forma normal de cumplir con una obligación es a través del pago. La forma normal de cumplir con el pago. Tenemos entre las formas anormales, pago por consignación, ya les decía aquí, porque el acreedor no quiere, no puede o no se encuentra en el lugar. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el pago? En la tesorería del organismo judicial presentamos un memorial y a través de eso, pues, estamos cumpliendo con nuestra obligación. Cuando estamos hablando por el pago de cesión de bienes, lo tenemos establecido en el artículo 1416. ¿En qué consiste, por favor, alguien que le dé lectura al artículo 1416? Por favor. 1416. El deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores cuando se encuentre la imposibilidad de continuar su negocio o de pagar sus deudas. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir el pago por cesión de bienes? Cuando hablamos del pago por cesión de bienes, es una forma especial también de pago en la cual se da cuando el deudor, aquí, ¿qué pasa cuando hablamos de la consignación? El acreedor. ¿Quién es aquí el protagonista en la consignación? El acreedor, ¿verdad? El acreedor no quiere, no puede o no se encuentra en el lugar. Mientras que cuando estamos, por ejemplo, aquí en el pago por consignación, si estamos ante una pensión de alimentos, ya el juez, a través de una sentencia, se estableció la obligación de pagar una pensión de alimentos, pero pasa de que la esposa del señor no quiere recibir la pensión alimenticia. ¿Cómo va a ser efectivo el pago? Porque en este caso, yo, que soy la acreedora, no quiero recibir la pensión de mi esposo. ¿Cómo va a ser el pago él? Lo va a hacer un pago por consignación. ¿A dónde va a ir? A la tesorería del organismo judicial. Va a memorial y ahí él se va a dar por cumplida la obligación. Ahí estamos hablando del acreedor. Pero cuando hablamos del pago por cesión de bienes, ¿quién es el protagonista aquí? Es el deudor. El deudor, que nos dice el artículo 1416 de lo que acaba de dar lectura el compañerito. Aquí sucede que va a ser una forma especial de pago. ¿Por qué? Porque el deudor no es capaz de pagar sus deudas. Entonces, ¿qué sucede? Como no es capaz de pagar sus deudas, entonces lo que realiza es por lo que entrega a sus acreedores la totalidad de sus bienes. Paga
o sea, paga a través de esto, de la entrega de sus bienes, y se da por satisfecha, ¿qué? La deuda. A eso nos referimos cuando hablamos del pago por cesión de bienes. El deudor no es capaz de pagar sus deudas, entonces, ¿qué va a realizar él? Por lo que entrega a sus acreedores la totalidad de sus bienes, y con esto pues se da por satisfecha la deuda que tenía. Entonces, por eso nos dice el artículo de nuevo 1416, el deudor no puede hacer cesión de bienes a sus acreedores cuando se encuentra en la imposibilidad de continuar con sus negocios o pagar sus deudas. Pero aquí estamos estableciendo de que aquí, ¿qué pasa? Va a él a otorgar, va a hacer cesión de sus bienes. Por eso es una forma anormal de cumplir con la obligación. Vamos al artículo 1417. ¿Qué nos dice el artículo 1417, por favor? La cesión de bienes puede ser extrajudicial o judicial. La primera es contractual y la segunda es un beneficio que se concede al deudor de buena fe, que por accidentes inevitables o por causas que no le pueden ser imputadas, suspende el pago de sus deudas o está en inminente riesgo de suspenderlas. Muy bien. Generalmente, ¿dónde creen ustedes que se daría un ejemplo de cesión de bienes? Esta figura se da cuando las empresas entran en quiebra. Entonces, se utiliza mucho este tipo de pago, ¿verdad? Las quiebras. Entonces, aquí es donde se da la figura del pago por cesión de bienes, porque el deudor ya no es capaz de pagar sus deudas. Entonces, entrega, ¿qué? Sus acciones a los acreedores para dar por cumplida su obligación, por satisfecha su obligación. Vemos entonces con la lectura que acaba de estar, que estableció el compañerito, clases de cesión. Colóquenle arriba del artículo 1417. Por favor, arriba del artículo 1417 de cesión. Van a marcar, por favor, con amarillo. La cesión de bienes puede ser con otro color de resaltador, extrajudicial. La extrajudicial es la que lleva a cabo el notario. Entonces pueden hacer una flechita y ponerle ahí. Perdón, Lick, ¿qué número de artículo? El número de artículo, Lick, perdón. 1417. 1417 le van a colocar de epígrafe clases de cesión. Clases de cesión. Van con su resaltador amarillo. La cesión de bienes puede ser con otro color de resaltador que no sea amarillo, extrajudicial. Y pues cuando estamos hablando de la cesión de bienes extrajudicial, pues esta la lleva a cabo un notario. Y su forma es a través de una escritura pública. Entonces le pueden ustedes hacer una anotación ahí, una flechita y poner trámite notarial por medio de escritura pública. Y también nos dice con ese mismo resaltador que puede ser judicial. Cuando hablamos de judicial, pues ¿quién lleva a cabo? Un juez, ¿verdad? Y lo hacen a través, ¿qué vía? A través de un juicio ordinario. Entonces pueden hacer la anotación ahí, ante juez, a través de un juicio ordinario. Dice que te digo, Lick. ¿Sí, dígame? Bueno, entonces ahí siguen marcando la amarillo. La primera es contractual y la segunda es un beneficio que se concede al deudor de buena fe, que por accidentes inevitables o por causa que no pueda ser imputables, suspende el pago de sus deudas o está en inminente riesgo de superarlas. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el fundamento del pago por consignación? ¿Cuál es el fundamento? 1417. Si yo les pregunto el fundamento legal del pago por cesión de bienes. 1416, licenciada. ¿Y cuáles son las clases de cesión en cuanto a esta modalidad de pago cuando estamos hablando de la cesión de bienes? Extrajudicial o judicial. ¿Cuál es la vía que se utiliza? Vía judicial. Cuando estamos en la extrajudicial, ¿quién lleva a cabo el trámite? Un notario.
¿A través de qué manera lo hace? ¿Cuál es la forma? Escritura pública. Y cuando estamos hablando que la cesión de bienes se lleva a cabo a través de la vía judicial. Por medio de un juez en una vía ordinaria. Muy bien, entonces se dan cuenta. Vayan marcando sus fundamentos legales, pero en el examen yo le puedo poner clases de cesión. ¿Ustedes qué tienen que buscar? El fundamento legal. ¿Dónde encontramos las clases de cesión? El artículo 1417. Bueno, asimismo, regresando al esquema, ya nos queda claro, eso se me había pasado, por eso estoy regresando a este esquema. Formas de cumplir las obligaciones. Primero, pago. Pago, la forma normal de cumplir con una obligación. A través de esta, lo que se busca es extinguir la misma. Pago por consignación. ¿Quién es el protagonista aquí? ¿El pago por consignación? Acreedor. El acreedor, ¿verdad? Aquí, ¿qué sucede? Que el acreedor no quiere, no puede o no se encuentra en el lugar. ¿Y qué sucede en el pago por cesión de bienes? ¿Quién es el protagonista aquí en la cesión de bienes? El deudor. El deudor, ¿verdad? Porque el deudor pues ya no tiene, ya no hay plata, ¿verdad? Ya no me alcanza, ya no puedo pagar las deudas. Entonces, ¿qué? ¿Cómo pagar las deudas? Cediendo todos mis bienes, ¿a quién? Al acreedor. Y por esta manera, pues yo me doy por satisfecha en cuanto al cumplimiento de mis obligaciones. ¿Cómo puede ser la cesión de bienes? La clasificación, según el Código Civil. Extrajudicial y judicial. Muy bien, excelente. Entonces vamos a ver aquí, también tenemos las formas estábamos en la otra, en el otro esquema. ¿Cuáles son las formas de incumplir una obligación? Las formas de que se incumplen una obligación en su momento, pues venía ¿qué les diré? Una pregunta en el primer parcial y que ustedes la tenían que establecer era la mora, la culpa, los daños y perjuicios. Váyanse por favor al artículo 1423. 1423, por favor. ¿Ya lo tiene? El incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no pruebe lo contrario. Bueno, muy bien. Entonces a eso se refiere cuando hablamos del incumplimiento, ¿verdad? Aquí, ¿quién va a incumplir? El deudor. Entonces aquí hay presupuestos, es decir, aquí el deudor deja. ¿Y el incumplimiento a qué se refiere? Deja de cumplir. Deja de cumplir con lo que ha él pactado en el negocio jurídico en cuanto a esa obligación que puede ser de dar, hacer y no hacer. Entonces, ¿qué sucede? Nos dan ciertas fundamentos legales que establecen las formas en las que se puede incumplir una obligación. ¿Cómo se puede incumplir la obligación? Por mora, por culpa, por daños y perjuicios. Vamos, por favor, a ubicar el artículo 1424. ¿Qué nos dice el artículo 1424? Por favor. La culpa consiste en una acción u omisión perjudicial a otro, en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. Muy bien, muchas gracias. Ustedes ya tuvieron a bien en su momento cuando estudiaron derecho penal, recuerdan, ¿verdad? Que estudiaron cuándo se da la ignorancia, cuándo se da la impericia, cuándo se da la negligencia, cuando ustedes estaban estudiando ahí la primera parte del derecho penal, la teoría del delito y bueno. Ustedes recordarán entonces, antes de entrar a detalle, quiero que coloquen en el artículo 1424, que coloquen en la parte superior del 1423 formas de incumplir las obligaciones 3. En grande, formas de incumplir las obligaciones son 3. Formas de incumplir con las obligaciones son 3. Me van diciendo si ya lo hicieron porque de repente voy muy acelerada y pues no los quiero atormentar. Con una persona que me diga ya, yo me doy por servida, entonces continúo.
y coloquen los epígrafes. Por eso vuelvo, insisto y repito, no me cansaré hasta el día de mañana para la evaluación. La evaluación, como nadie me ha preguntado, hago un paréntesis, la evaluación la voy a estar publicando el día 30, por favor. El día 30 voy a estar publicando la evaluación. Ahora, en virtud de las cuestiones de que se nos presentaron con la primera evaluación, solo voy a dar el espacio, el tiempo establecido de la evaluación. Si no estoy mal, son 2 horas para que ustedes lo puedan resolver. De ahí se cierra la evaluación. Recomendaciones, me estoy anticipando, se los voy a repetir mañana. Cuando suban su evaluación, no sé qué modalidad voy a utilizar, pero en caso utilice la modalidad que utilizamos para el primer parcial. Cuando suban su evaluación con respuestas, verifiquen de que suben el examen con las respuestas, porque se dieron cuenta que en la primera evaluación tuvimos ahí que algunas personas solo mandaron el examen. Yo les voy a estar diciendo mañana el horario. Mandaron el examen solo con las respuestas, y mañana el examen final yo ya no me voy a tomar la molestia de decirles suban y estar haciendo prórroga del examen, aperturando más. Eso ya va a ser cuestión de ustedes de que verifiquen, por favor, porque eso me demanda demasiado tiempo. Entonces, si ustedes no están seguros, hasta guárdenlo en PDF si se les hace más práctico, donde vaya la resolución del examen, y lo suben, por favor, porque se recuerdan que se dieron los casos que solo me subieron el mismo cuestionario que yo les envié. Entonces, por favor, ahí levanta la manita Silvana y ahí me paso con el licenciado Emanuel, que nos va a proporcionar una información. Licenciada, buenas noches. Mire, disculpe, ¿no sería más fácil para usted y para nosotros que en el documento que usted suba, ahí mismo contestarlo? Es que Sí. a mí, en lo personal, se me complica mucho venir y pasarlo a Word, de ahí pasarlo a PDF, y ahí subirlo. Es como pérdida de tiempo. Sí. No. Ustedes lo pueden contestar. Yo les estoy dando opciones. Ustedes lo pueden contestar en el documento que yo les envié. Lo que sucede es de que, como les digo, yo no sé, para evitar esa situación de los que manejan otro sistema, porque ahí es la creatividad de ustedes para subir en la evaluación y que yo la pueda visualizar y poderles poner su nota. Yo les estoy dando opción. Si se les complica, pues utilicemos los medios, aunque sean un poquito más cansados y que garanticen nuestra nota, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden contestar en el mismo documento, pero yo lo que quiero es que cuando ingrese pueda visualizar, desplegar las respuestas. A eso me refiero. Muy bien, licenciada, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces cedo la palabra ahí a nuestro licenciado Emanuel. Gracias, licenciada. Compañeros, nuevamente buena noche. Les comento algo rapidito. En el listado oficial serían 56 personas de Derecho Civil 3. Únicamente tengo 51 boletas. Hay 5 personas que no me enviaron la boleta. Yo estoy cerrando el listado en este momento. Por favor, si esas personas están recibiendo la clase, que tendrían que estarlo haciendo, por favor escríbanme para ver de qué manera les puedo apoyar. De lo contrario, no tendrán nota final y estarán perdiendo la escuela de vacaciones por no haber pagado el reajuste. Les reitero, son 56 que están en el listado oficial. Únicamente 51 boletas tengo yo reportadas. Yo traslado el listado a la licenciada, coordinación, y las personas restantes no tendrán una nota final, compañeros. ¿Sería eso lo único, licenciada? Si hay alguna duda, pues quedo pendiente. Sí, ahí levantó la manita. Hagámoslo de una vez, aprovechando de que es una forma más directa de poder resolver y comunicarnos ahorita que estamos conectados. Claro. Le cedo la palabra ahí a Pam. Gracias, licenciada. Buenas noches. En cuanto a lo que mencionaba nuestro auxiliar, yo considero que, como usted lo mencionaba, que estamos en el momento, sería ideal que nuestro auxiliar compartiera el listado de la gente que a él le aparece, ¿verdad? A lo mejor se traspapeló o como bien mencionaba en algún momento en el grupo algún mensaje, como para confirmar los que ya enviamos también que aparecemos en el listado, ¿verdad? En el grupo sería bueno que en este momento lo envíen para verificar si están nuestros nombres, ¿verdad? Quienes enviamos la boleta.
Compañera, por eso fue que en el WhatsApp se les dio la opción de que la persona que envió su boleta y no recibió el mensaje de recibido, que se comunicara con mi persona de inmediato. Se ha hecho el conteo en todo el WhatsApp y sí son 51 mensajes que recibí, por eso fue que únicamente se les recibió el día de hoy. Y también por respeto a la clase, ¿verdad? Pero no sé qué es lo que dirá la licenciada, ¿verdad? Sí, bueno, yo no sé, ahí ustedes, yo les cedo el tiempo porque como tú dices, ¿verdad? Es de garantizar de que ustedes sí van a tener su nota, porque al final de cuentas yo me voy a basar con el listadito que el licenciado Emanuel me va a proporcionar. Aún a ustedes aparezcan en el listado inicial que se les mandó con nota, si no hicieron ustedes el pago, lamentablemente, recuerden, de eso depende también el salario que se me va a proporcionar a mí, entonces... no sé, ¿verdad? Yo les cedo el espacio ahorita los 10 minutitos o 5 que ustedes requieran, quienes tengan que manifestar si tienen algún inconveniente o no sé, el momento oportuno para que puedan hacer. Entonces, está bien. Sí. Hagamos lo siguiente. Yo voy a decir el nombre y el apellido de la persona y esperamos hasta, si me permite, Belén Marisol con el link de asistencia. Yo le voy a agradecer bastante su paciencia. Entonces, yo les voy a decir el nombre de cada una de las personas que aparecen en mi listado y, bueno, esperamos al final, ¿verdad? Quien no me aparezca, pues hablamos de una vez. Les reitero, quien no esté en este listado, compañeros, por favor, háblenme en privado y vemos cómo lo podemos apoyar. Inicio entonces. Eddie de Jesús. ¿Perdón? Licky, si usted nos pasa o nos menciona los 6 que hacen falta, ¿no será más fácil? No tengo los 6 que hacen falta, mi amigo. Ah, ok, gracias, Licky. Tendría que hacer ahí sí que el conteo listado contra listado, ¿verdad? Y es más fácil acá, entonces me aparece Eddie de Jesús Huarcas, Melanie Suseli Franco, Silvia Janet Fuentes, Ana Gladys Castañeda, Claudia Elisa López, Carlos Fernando Soto, Luis Enrique Muñoz, Karen Surama Shivir Gaitán, Delmi Paola Flores, Pam Mela Dulce Amor Ortiz, Juan Dionisio Chacón, Luis Ricardo Oleg Ramírez, Jorge Luis Guerrero Ramírez, Byron Giovanni Camey, Gabriel Barrera Aguilar, Elena Carmen Esther, Elena Carmen Esther, permítame, compañeros, vamos a ver. Estamos. Elena Carmen Esther, Ángel Castillo, Belén Marisol García, María Lucrecia González, Margot Alejandra Ramos, Yosimar Alfredo Rodríguez, Marlene Gabriela Chután de León, Edgar Francisco Choy, Lix Ávila Juan Everardo, Catherine Lucero Moratalla, Rudy Antonio Pirir, Ivette Daniela Leonardo, Silvia Dayán García, Edma Cecilia Moreno, Brandon Eladio Sarceño, Manfredi Enrique Tollón, Henry Antonio Valladares López, Meilin Sofía Chan Carrillo, Bárbara Melissa Soto Marroquín, Emily Janet Quevedo, Dani Daniel Campos, Ana Lucía González, Oscar Eduardo Pérez Brañas, Grace Rosalín Pérez, Rebeca Abigail Hernández, Wilson Giovanni Solares, Sandra Judith Sarceño, Andrea Yaneli Cano Ramírez, Maciel Keila Iracema, Milton Omar Chávez, Mayra Marilí Pérez, Cindy Azucena Sofía, o sí, Solís, me imagino que va a ser Cindy Azucena Estrada, Josué Alejandro Esquivel, Dionisio Alexander López Pop, Pedro Pablo Galvez Gutiérrez, Sheili Alejandra Toj Calderón y Luis José Argueta Reynoso. Son 52 personas, compañeros, por favor. Quien haga falta, me escriben al privado en este momento. Si hay alguna duda, estoy a la orden. Yo hago falta, pero yo se lo mandé a Gustavo. Es que mi amigo tenía que habérmelo enviado a mí porque el que está elaborando el listado soy yo. Hágame favor, reenvíemelo de nuevo, por favor. Muy bien, Lick. Lick, perdone, yo no escuché mi nombre. Víctor Coruchiche. Yo me distraje, perdón. No, hombre, mi amigo, pongamos atención, hombre. Con usted ya platicamos de lleno, Víctor, ya usted lo tengo bien identificado. Gracias, Lick, gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros, que no haya aparecido en el listado, por favor?
me pueden escribir en este momento en el privado y yo para ver de qué forma les podemos apoyar y atrasar la entrega del listado. Y no hay más, entonces envío el chat de asistencia. Disculpe, Lick, ¿cuál es tu número? Gracias. Ahora les envío el listado, compañeros, disculpen. Perdón, la asistencia. ¿Alguien más que tenga que comentar si aparece o no en el listado desde el momento? ¿Que tenga alguna duda? El examen siempre sí será a la misma hora. ¿Cómo? El examen sí siempre será a la misma hora. Sí, yo les voy a informar mañana, yo les digo, sería que tal vez les dé el espacio de, vamos a ver, de 7 a 8 o de repente se los puedo poner 1 hora, 2 horas antes. Es lo único que puedo para poderles apoyar. O que decidan el día, publicárselos durante el día, ¿verdad? También para que no tengan inconveniente. Voy a evaluar ahí cómo están ustedes, que se los pueda poner antes y ustedes tengan el día para resolverlo, ¿verdad? Sí, Lick, eso. Sí nos habilitaría antes del examen, Lick. Sí, pero ya no sería de días, ¿verdad? Sino que sería el mero día. Digamos que puede ser todo el día 30, por decir un ejemplo. Exacto, así es, Víctor. Gracias, Lick. Sí, porque de alguna manera algunos tenemos ciertos horarios de hacer algunas actividades. Para apoyarles, para apoyarles. Sí. Gracias, Lick. Gracias. A ver, Sandra. Licenciada, disculpe, para subir el examen, ¿se puede subir de inmediato después de que usted mande el examen o hasta qué hora? No. Si yo se los habilito para todo el día, no hay problema. Usted lo accede al examen, lo contesta y lo sube. Gracias. Ajá, bueno. Igual mañana estaré dando indicaciones, bueno, por cuestiones de que ya vamos a finalizar solo 3 minutos, llenen su asistencia y pues con esto nos estaríamos quedando y mañana finalizamos hasta donde nos dé tiempo, por favor, y verifiquen lo de su asistencia, verifiquen lo de su inscripción para que no haya ningún problema. Recuerden, yo me voy a basar con el listado que me entregue el licenciado Emanuel, aún ya tengan nota ustedes en el listado preliminar que yo les envié como borrador de del primer parcial y del trabajo, no les va a aparecer. Entonces, para que no haya ningún inconveniente, se está repitiendo, se está haciendo la salvedad, que aunque aparezcan en ese listado, pero si no hicieron lo del reajuste, pues van a tener inconveniente. Hasta hoy tienen para poder solucionar su inconveniente con el licenciado. Entonces, estamos ahí, que pasen feliz noche, que Dios les bendiga, provecho y pues nos estamos platicando. Que descansen. Lick, perdóneme, ya no me apareció la asistencia, lo que pasa es que se me desconectó solo. Ya no creo que aparece en el chat, me lo puede mandar. Ahora se le envía de nuevo, licenciada. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, que descansen. Feliz noche. Feliz noche, gracias, licenciada. Igualmente, que descansen.